Vamos a seguir con la segunda parte de la configuración del envío del formulario, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es la parte del input de la fecha, que está por acá el date, y después el tipo de gráfico. Bueno, vamos a hacer const en fecha. Esta es la variable y la función que va a cambiar la fecha es set fecha. Muy bien. Use state. Bueno, y aquí, ¿qué hacemos? Colocamos un número, por ejemplo, la fecha. Si yo pongo 2 del 3 del 2024, imagínate que los usuarios se van a meter en la aplicación distintas veces. Esto no puede suceder. ¿Dejamos un string vacío? No, tampoco, porque les va a aparecer nada. No, tenemos que hacer escribir un método que nos dé la fecha actual que está en el ordenador del usuario. Y esa fecha es new date. Ahí está. Y entonces, cada vez que se mete un usuario, va a poder ver la fecha actual de su computadora, de su ordenador. Bueno, y vamos a configurar este new date, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a configurar? Acá voy a hacer una pausa para explicarte algo. Probablemente sabiendo JavaScript ya sepas de qué se trata, pero como dije y como repito muy a menudo, soy redundante porque quiero que quede todo bien claro. Ahora te voy a explicar lo que estoy haciendo. Parece muy largo, ¿no? En todos va directamente la variable y acá pongo todo un choclo al lado de la variable. Un choclo, como le decimos acá en Argentina, es un montón de cosas al lado de la variable. Y te voy a explicar por qué. Bueno, resulta que si nosotros dejamos solo la fecha, la vamos a encontrar representada de esta manera. Y imagínate abajo de cada gráfico, abajo de cada barra, toda esta cantidad de datos. No nos sirve. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es separarlo en dos. Acá separamos, tenemos la T, ¿no es cierto? Y tenemos la posición 0, que es la fecha, y la posición 1, que es la hora. Y a nosotros, ¿qué nos interesa? La posición 0, ¿no es cierto? Entonces sacamos y nos quedamos con la posición 0, que es la fecha. Y ahí ya con esa posición 0, que es la fecha, podemos seguir trabajando. Bueno, espero que te haya servido esta breve explicación y que te haya aclarado. A mí me interesa hacer estas aclaraciones porque a veces cuando uno no sabe algo y dice ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Pierde horas y horas en explicaciones que por ahí son extremadamente sencillas. Muy bien, una vez que tenemos la fecha que configure el usuario, tenemos que cambiar, se cambia la variable fecha que está en el use state que corresponde a la fecha. ¿Y cómo se cambia eso? Con la función set fecha. Muy bien. New date va a captar e.target.value, el valor. Muy bien. Una vez que tenemos esto, tenemos que ir a reset form, set fecha, new date. O sea, una vez que ya trabajamos con la fecha, volvemos a resetear el formulario y volvemos, cuando reseteamos el formulario, volvemos a darle a la fecha el valor actual del ordenador que
está en el ordenador del usuario. Muy bien, y ahora vamos a ir al tipo de gráfico. ¿Cómo es esto del tipo de gráfico? Bueno, si bien acá vamos a necesitar, van a haber varios tipos de gráfico, que lo vamos a configurarlo en un próximo video. Lo primero es hacerlo elemental, que es el useState, y linkearlo con el formulario. Entonces, tipo de gráfico. Tipo gráfico. Set. Muy bien. useState. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo hacemos en el select? En el select, vamos aquí y vamos a tener un valor. El valor va a ser tipo de gráfico. Y onChange, fíjate que siempre igual esta parte. Yo insisto mucho en identificar las partes que son siempre igual, independientemente del proyecto que hagas. Hay partes que, como digamos, los manejos de formularios, cómo se usan los datos de fecha, los datos de cómo se capturan los strings, los números, siempre es igual. Y al saber esto, al incorporarlo, te vas a sentir más libre para crear distintas cosas. Bueno, con esto ya básicamente tenemos la configuración básica. No, falta esto. Set tipográfico. Ahí está. Con esto, ahora sí, tenemos básicamente la configuración del envío del formulario. Ahora en el próximo video vamos a configurar el select con todos los tipos de gráficos. No son tantos, pero son algunos, y bueno, a ver cómo se hace eso. Y lo vamos a explicar en el próximo video.